Hola, yo soy Manuel Carmona. Mis compañeros de grupo son Julieta Alegre, Patricia Méndez y Juanita Méndez. Y a nosotros nos tocó explicar desde el capítulo 20 hasta el capítulo 29. El capítulo 20 retoma del capítulo 12 y en este capítulo Franny se encuentra en un hotel y en el transcurso de ese día recibe 3 llamadas. Una buena, una más o menos y una mala. La primera llamada es de Debbie de Soundsworth, que le avisa a Franny que iba a ser bien recibida en un apartamento en el cual vivía ella y otra chica. La segunda llamada es de Jess, que hablando con Franny toman la decisión de distanciarse por un tiempo. Y la tercera llamada es de su padre comunicándole que su madre estaba enferma con gripe y en la cama muy cansada. Después recibe otra llamada inesperada y es su padre nuevamente, avisándole que una hora después su madre había empeorado con fiebre y alucinaciones. Por eso, una ambulancia se la llevó junto a otros enfermos. El capítulo 21 retoma el capítulo 15 y narra que Stubb se siente como un prisionero en la habitación del hospital, ya que lo habían trasladado desde Atlanta. Los doctores Denninger y Dates habían desaparecido y además, ahora cada vez que le van a sacar sangre a Stubb, la enfermera iba con un militar. También los militares están en muchas zonas donde hay muchos casos fatales. El capítulo 22 retoma del capítulo 17 y cuenta que Starkey se encontraba dentro del Proyecto Azul, pero el presidente lo había relevado y es reemplazado por Len Clayton. Ambos se encuentran en una sala de monitores y Starkey le dice que se debe preparar para lo peor, debido a que el virus se está expandiendo por todas partes. Y no había muchas esperanzas debido a que no habían llegado a ningún lado con Stu. Y además habían perdido a las personas más capacitadas para poder combatir esta enfermedad. Luego de esto, él le deja sus anillos a Len para que se los dé a su hija y realizan un saludo militar. Luego se dirige a la planta del lugar de pruebas, en donde al ingresar observa a todos los muertos que había allí y se lamenta por ellos. A continuación, agarra un arma y se suicida, mientras que Len estaba mirando por los monitores, pensando en que se tenía que enfrentar al presidente de los Estados Unidos. En el capítulo 23, Randall Flagg caminaba hacia el sur por la carretera 51. Iba camino a Nevada a encontrarse con un hombre llamado Christopher que le proporcionaría un coche robado y papeles falsos. No recordaba mucho de su pasado, solo que provenía de Nebraska y varios crímenes en los que había participado hace un tiempo atrás. Por ejemplo, a comienzos de los 70, cuando conoció a un hombre llamado Donald y lo ayudó a secuestrar a una heredera. Él planeó todo y fue de los pocos que salió vivo. Los demás le habían dicho a la policía que era un hombre sin edad y que se hacía llamar el Dandy. Mientras caminaba por la ruta estaba feliz. Ya había llegado su momento de renacer. Comenzó a elevarse, estaba medio metro por encima del suelo y volvió a descender. No era el momento, pero sabía que llegaría pronto. El capítulo 24 transcurre en una cárcel de Phoenix donde se encontraba Lloyd Henry, o el asesino impenitente con cara de bebé, como era conocido en los medios, quien había sido arrestado anteriormente en el capítulo 16. Habló con su abogado, Andy Devins, esperando que éste reduzca su sentencia, pero al contrario, le comunicó que iban a condenarlo a muerte, que el juicio sería corto y que era poco probable que se salve, pero que él intentaría hacer todo lo que estaba a su alcance para demorar el juicio. Para intentar sacarlo de esta situación, Devins debía lograr que lo declararan inocente, por lo que le sugirió que diga que Puck fue el que había matado a todos, que siempre estaba drogado y que le tenía mucho miedo. En el capítulo 25, el cual retomó el capítulo 18, Nick se encontraba en una ciudad desierta en donde la mayoría de los habitantes se encontraban enfermos o muertos. Él pasaba sus días yendo a la casa de Jane, la esposa del difunto sheriff Sean Baker, para cuidarla debido a que se encontraba muy enferma. Y luego de esto iba a la cárcel a darle de comer a los presos,
en donde entre ellos se encontraba Vincent, que al estar muy enfermo falleció. Unos días después, Billy se contagió y también murió, y el único que quedaba era Mike, que ya tenía la enfermedad, y le suplicó que lo dejara libre. Nick lo pensó y finalmente dejó que se vaya. Luego de esto, fue a visitar a Jane, quien hace unos días atrás parecía que había mejorado, pero ahora se encontraba muy débil. Ella le pidió el favor de que cuando muera le coloque el vestido con el que se casó con su amado. Luego de un tiempo, cuando ella se encontraba alucinando con su esposo, muere. Él la vistió y la llevó a la funeraria. La llevó como si fuera un novio con su amada en brazos. En el capítulo 26 se demuestra el caos que se va generando debido a las mentiras del gobierno. Las personas comienzan a rebelarse en contra de los soldados, tomando emisoras de televisión, hablando por la radio, escribiendo en los diarios, contándole a todos los ciudadanos la verdad sobre esta enfermedad. Se realizaron un montón de protestas en el campus de una universidad, incluso los soldados se empezaron a rebelar y comenzaron a asesinarse entre sí. Al final de este capítulo, el presidente da un discurso diciendo que todo lo que estaban hablando en contra del gobierno era mentira. Y además informó que Rusia y China también presentaban casos de esta gripe. Mientras él hablaba en el discurso, estornudaba y tosía varias veces. En el capítulo 27, que retoma el capítulo 19, Larry se encontraba sentado en un banco del Central Park, en donde había otras personas, algunas de ellas enfermas, con la misma historia que la mayoría, ya que sus familiares y amigos estaban muertos o muy enfermos. Luego, él comienza a recordar a su amigo de la infancia, Rudy, con quien se había peleado hace mucho, y la convivencia con su exnovia, Yvonne, que eran personas con quienes había sido muy feliz. En ese momento se percató de que estaba llorando y se sentía aterrado. Su madre había muerto en el hospital atestado de enfermos y ni siquiera había podido tener un funeral. Se levantó de su banco y mientras caminaba visualizó a una mujer sentada. Se acercó, comenzándole a hablar, y descubrió que ella se llamaba Rita y no estaba enferma al igual que él. Luego se fueron a almorzar juntos. En el capítulo 28, que retoma el capítulo 20, Franny se encontraba en la casa de sus padres en shock, sin saber qué hacer. Su madre había muerto en el hospital y su padre en la cama del piso de arriba el 24 de junio, mismo día en el que se había realizado una reunión especial en la ciudad en la que acordaron que nadie del exterior debía entrar, por lo que impusieron vigilantes armados en la carretera. Sin embargo, los habitantes fueron enfermando cada vez más, y el único que no había sido afectado por la gripe, al igual que Franny, era Harold Lauret, de 16 años, cuya familia había muerto. En la tarde del 25, mientras ella estaba cavando en el huerto para enterrar a su padre, él se aparece en su casa y le cuenta que se pensaba marchar del pueblo, además de afirmarle que ella era bienvenida a acompañarlo. Más tarde, Franny procedió al entierro de su padre y luego se queda dormida en el sofá, comenzando a soñar con el dandy o el hombre sin rostro. Pero cuando se despierta, ya casi no recordaba nada de su pesadilla. Capítulo 29, el cual retoma el capítulo 21, la misma noche en la que Larry Underwood se encontraba durmiendo con Rita y en la que Franny estaba sola con sus sueños, estos se encontraban en su habitación esperando a Elder, un hombre al que las enfermeras llamaban doctor, cuando en realidad era la versión militar de un asesino a sueldo que jamás se le ocurriría incumplir órdenes. Y lo que Stu creía era que él lo iba a asesinar por orden de arriba, debido a que ya no le servía de ayuda porque no pudieron encontrar el antídoto y la razón de que su organismo sea diferente al de los demás que se contagiaban de la supergripe. Y su instinto no le falló, ya que Elder esa noche ingresó a su habitación y parecía muy enfermo. Pero antes de que le pudiera contar cuál era su orden con respecto a él, Stu lo atacó, dejándolo desmayado y llevándose su revólver para poder escapar. Sin embargo, como luego lo siguió, le terminó disparando y se echó a correr. En el camino a la salida del lugar en el que se encontraba, visualizó a varias personas muertas y a un enfermero que conocía que se encontraba en muy mal estado. Y cuando por fin había encontrado la puerta para salir al exterior, un hombre en la oscuridad, con rostro sangriento y sonriente, lo agarró del tobillo. Pero Stu lo pateó y se pudo escapar de una vez por todas de ese lugar, agradeciéndole al cielo nocturno por estar vivo.